Imagínate que un día te despiertas con la noticia de que eres la sensación de internet, pero no por una buena razón. Tu nombre está dentro de los hashtags más importantes. En todas tus redes sociales tienes miles de solicitudes de contacto. Y cuando entras a ver tus mensajes se encuentras hileras e hileras de mensajes de odio. No entiendes qué pasa, pero el día además se pone más raro todavía. Resulta que alguien filtró tu número celular, que alguien investigó tus datos y filtró también la dirección de tu casa, y que miles de personas que también investigaron a dónde trabajas, están presionando para que te despidan. La razón de todo esto es que una persona agredió a un chofer de aplicación y tuviste la mala suerte de que al parecer la persona se llama igual que tú. Este caso tan estrambótico como podría sonar sucedió en la Ciudad de México esta semana. A una mujer de nombre Lady González le pasó justo eso. La mujer subió un video aclarando la situación. Explicó que no era ella, explicó que no tenía nada en contra de los choferes de Uber. Algunas personas entendieron el mensaje y la dejaron en paz, pero muchas otras personas no la quisieron escuchar, o bien no se enteraron de su aclaración, o bien vieron el encabezado de la nota periodística, no leyeron la nota y continúan con la idea de que ella es la agresora del chofer de aplicación. Y es que esa mujer en realidad tiene un problema, porque ese día que se despertó ya se encontraba juzgada y sentenciada sin esperanza a ninguna clase de apelación. Ojalá este fenómeno fuera nuevo y fuera nada más una curiosidad de redes sociales, pero en realidad no sucede así. Este fenómeno es la manifestación de algo que ya se ha llamado la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación no es en sí mismo un fenómeno nuevo, lo que es la remasterización de un fenómeno ya viejo. Y te voy a poner un ejemplo. Hacia 1789, cuando estalló y luego triunfó la Revolución Francesa, los revolucionarios tenían la idea de luchar contra todo aquello que fuera en contra de la monarquía. Entonces lo primero que hicieron fue deshacerse de los monarcas. Se reventaron a Luis XVI y también se reventaron a María Antonieta. Pero luego resultó que los monarcas no fueron suficientes. Entonces fueron por las personas cercanas a los monarcas. Se reventaron a los hijos de María Antonieta. Y luego ni siquiera eso fue suficiente. Entonces fueron por las damas de María Antonieta. Y luego eso tampoco fue suficiente. Empezaron a cazar a esas personas que tenían dudas sobre la revolución. El asunto se volvió tan loco que un sujeto que tenía muchos problemas en la piel de apellido Marat escribía desde su bañera listas de cuáles eran las personas que había que reventarse porque no eran lo suficientemente revolucionarios. Ese periodo de la historia tiene nombre, se llama el periodo del terror. Y el periodo del terror estuvo tan loco que incluso se terminó ejecutando al propio padre de la Revolución Francesa, Maximilien Robespierre. Estas dinámicas sociales en realidad no son nuevas y como no son nuevas ha habido gente que se ha metido a investigarlas. Michel Foucault es un ejemplo de alguien interesado en cómo funcionan estas cosas. El libro más famoso de Foucault se llama Vigilar y Castigar. Vigilar y Castigar es un libro que explica muchas cosas pero que en realidad es algo difícil de leer, porque en general los filósofos franceses escriben medio rebuscado. El caso es que Foucault se imaginaba las sociedades como si fueran una cárcel. Si nosotros tenemos a los presos en una cárcel pero nadie los vigila, lo que va a pasar es que los presos se van a terminar machacando entre ellos. Y si nosotros tenemos a unos presos en la cárcel, pero ellos saben cuándo están siendo vigilados y cuándo no están siendo vigilados, entonces ellos se comportan bien cuando están vigilados, pero se destrampan cuando no están siendo vigilados. Pero ¿qué sucede si el preso tiene la sensación de que es vigilado todo el tiempo? Entonces el preso se ve obligado a autocensurarse y a medirse todo el tiempo. Y este mecanismo de hecho se llevó a la arquitectura para elaborar a las cárceles modernas. Por eso en las cárceles modernas se construyeron los panópticos. El modelo de panóptico es que en la construcción de la cárcel tú la construyes como si fuera una estrella, pones un sistema de vigilancia en medio y entonces ese sistema de vigilancia está vigilando todos los corredores de la cárcel. Y como los presos no pueden saber en qué momento están siendo vigilados y en qué momento no están siendo vigilados, entonces estás eficientando la acción de vigilar. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es importante porque Foucault pensaba que las sociedades funcionan exactamente igual que la cárcel. Tienes a un montón de personas que en realidad no hacen lo que quieren porque saben que están siendo vigilados y conocen las consecuencias de que los descubran. Por esa razón, si tú generas la sensación de que están vigilados constantemente, entonces ellos tienden a autocensurarse. Y en el caso de las redes sociales, el mecanismo funciona maravillosamente. ¿Cuántas veces te ha pasado que dices, tengo un meme buenísimo, pero si lo comparto me van a cerrar las redes sociales 30 días? ¿O cuántas veces te ha pasado que dices, tengo esta opinión, pero no la voy a externar porque entonces se van a ofender las femi? O date cuenta, funciona también que de hecho hasta cómo hablados está influido por este mecanismo. Ya ni siquiera puedo decir la palabra. En el mundo moderno,
el algoritmo se convirtió en el panóptico, pero hay algo más. Todos nosotros somos al mismo tiempo presos de la cárcel social, pero también somos celadores, porque todos nos estamos vigilando entre todos al mismo tiempo. Y lo que es más grave, además nos estamos castigando entre nosotros. Entonces, así como en la cárcel, el preso tiene la sensación de que está siendo vigilado todo el tiempo, y por querer evitar el castigo entonces se autorregula, nosotros a través de los medios digitales o precisamente por la exposición que nos dan las redes sociales, estamos conteniéndonos todo el tiempo porque todos somos al mismo tiempo presos, pero al mismo tiempo también somos celadores. Estamos constantemente vigilando y castigando, y también nosotros mismos somos vigilados y castigados. Eso quiere decir que el modelo de justicia ha cambiado dramáticamente a lo largo de estos años, porque anteriormente la justicia dependía de instituciones, dependía de que se recogiera tu caso, de que un tribunal analizara tu caso, de que tú tuvieras oportunidad de defenderte y de que al final una persona imparcial diera un fallo inapelable. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy? Lo que tenemos hoy es que muchas personas todos los días, un día se levantan y se encuentran que ya fueron juzgados y sentenciados sin posible oportunidad de defensa por tribunales completamente parciales. Entonces, así como en las sociedades premodernas los castigos eran públicos, por ejemplo cuando los criminales se los ejecutaba en las plazas para que todo el mundo mirara, el día de hoy se hace exactamente lo mismo, solo que cambiamos la plaza por los medios digitales. Es muy curioso que esos grupos que ustedes y yo sabemos cuáles son, al mismo tiempo que en el discurso alegan que están a favor de la libertad y de la justicia, fomentan esta clase de mecanismos que en principio nos restan libertad y en segunda instancia lo que menos generan es justicia. Y no generan justicia por una razón muy concreta, porque los juicios constantemente están viciados de información falsa, como le pasó a Lady. También porque los tribunales son cualquier cosa menos imparciales. También porque la persona no tiene derecho a defenderse. Y también porque cualquier persona con acceso a internet puede ser partícipe de ese circo. Y a eso hay que agregarle otra cosa. En la mayoría de los países, en la cárcel es un castigo que tiene un final. Pero una vez que te cancelan en redes sociales, la cancelación puede ser para siempre. ¿Y por qué motivo justo en este momento estamos atravesando por este problema? Las respuestas son muchas, pero uno de los ingredientes principales es la lógica con la que funcionan las redes sociales. Las redes sociales se alimentan a partir del me gusta, del comento y del comparto. Y esas acciones en realidad están atadas a la emocionalidad de una persona. La mayor parte de las cosas que compartes son las cosas que te hacen sentir algo. Y en ese tenor, las cosas que te indignan, las cosas que te molestan y las cosas que te parecen injustas tienen alta probabilidad de que sean compartidas por ti. Y el asunto es que no eres nada más tú, son millones de personas alrededor del mundo. Entonces eso favorece que estos casos, sean reales o no, terminen siendo virales. Y eso al final significa pesos y centavos. A quienes monetizan contenido y a las grandes empresas que manejan las redes sociales, les conviene que tú des like, que comentes y que compartas, sin importar si la información es real o no es real. Se filtró y se compartió hasta la náusea los datos de esta chica. Se hicieron videos señalando a esta chica. Muchos de esos videos fueron monetizados. Hubo gente que abonó a sus cuentas bancarias arruinando la reputación de una persona sin importar si la noticia era real o no. Entonces el problema ya es multidimensional, porque nada más por el tráfico que se genera en redes ya podemos intuir que esto es algo que le conviene a algunos. Y si a eso le agregamos que hay grupos que se han beneficiado políticamente, pero también económicamente, de tomar los casos y arrojarlos a las siempre injustas muchedumbres de las redes sociales, porque sí, hay grupos con estructura que cobran para quemar gente en redes sociales, entonces nos damos cuenta que en lugar de un avance lo que estamos teniendo es un retroceso. Y es un retroceso porque aunque a muchas personas de ciertos grupos les convenga manejar la idea de que las cancelaciones en realidad no tienen afectaciones contra las personas, en realidad afectan de una forma muy injusta a las personas sobre las que se lanzan. Pérdida de trabajo, ostracismo, exclusión, y muchas veces hasta empujan a esa gente a tomar decisiones sin remedio. Esa es la razón por la que las cancelaciones dan miedo, y ese es el miedo que algunos grupos aprovechan. Las cacerías de brujas no se acabaron, solo se tecnificaron, y los grupos que alegan que son las hijas de las brujas que no pudieron quemar, en realidad son las nietas de los aldeanos con
berrinches y antorchas que iban y se reventaban a las personas que no les gustaban. Y uno se preguntará, ¿cuál es la solución para esta clase de problemáticas? En primer lugar es entender que ese mecanismo funciona porque nosotros mismos nos estamos arrogando el papel de jueces. En segundo lugar es entender que ese mecanismo funciona porque estamos demasiado ansiosos de emitir veredictos en lugar de esperar a que se vayan aclarando las cosas. Y en tercer lugar es entender que una muchedumbre enardecida en internet, alimentada por noticias y chismes que probablemente son falsos, no es justicia. Entonces, la cultura de la cancelación no es un fenómeno pasajero de redes sociales. Es la evolución de mecanismos y control que ya existían pero remasterizados en la era digital. Foucault nos enseñó que el poder y el control en realidad no necesitan cárceles si las personas están dispuestas a vigilar y castigarse mutuamente. Hoy el panóptico no es un puesto de vigilancia en el centro de una prisión. Es un algoritmo que decide qué se ve, qué no se ve, qué se oculta y a quién castiga. Pero lo más peligroso no es la vigilancia. Lo más peligroso es que todos hemos aceptado a ser jueces sin derecho a apelación. Nos indignamos, señalamos, destruimos las vidas de las personas y luego continuamos adelante como si nada hubiera pasado. ¿Eso es justicia? ¿O es que estamos demasiado ansiosos en ejercer poder en un sistema que nos hace sentir cada vez más impotentes? El caso de Lady González nos deja una advertencia bien clara. Nadie está a salvo. Basta un malentendido, un homónimo o un tuit desafortunado de hace 10 años para convertirte en un paria digital y en un paria social también. Si la justicia social que venden algunos grupos se convierte en linchamiento digital, ¿cuánto vamos a tardarnos nosotros en darnos cuenta que podemos ser los próximos en la hoguera? ¿Y cuánto nos parecemos a esos revolucionarios franceses que, metidos en la vorágine de eliminar a los incorrectos, terminaron eliminándose entre sí mismos? No se trata de defender lo indefendible, pero creo que es momento de que empecemos a pensar si alimentar olas de linchamiento digital no nos está ocasionando más problemas de los que se resuelven. Porque si seguimos alimentando ese ciclo, va a llegar el día en que no haya nadie que pueda defendernos cuando nosotros seamos los próximos cancelados.